Lo que está pasando en los alrededores de Jerusalén no tiene nada de ordinario, y cualquiera que haya estado prestando atención a las últimas noticias lo sabe. De pronto, sin que cayera una sola gota de lluvia, sin reportes de contaminación, sin que nadie pudiera dar una explicación clara, las aguas del estanque de Siloé se tiñeron de un color rojizo a plena luz del sol. Como si eso no fuera suficiente, apenas un tiempo después, un temblor se sintió con fuerza en la zona, afectando tanto a Jerusalén como al sur del territorio israelí. Los expertos en arqueología ya están analizando los vestigios de destrucciones antiguas que algunos relacionan con aquel famoso movimiento telúrico registrado en la época del rey Uzías. Y por si faltaba algo más, la tormenta Byron descargó lluvias torrenciales que provocaron inundaciones severas a lo largo de toda la Tierra Santa. ¿Estamos frente a simples fenómenos de la naturaleza, ecos de un pasado remoto, o quizás ante una invitación profunda a volver los ojos hacia lo que dicen las Escrituras? Antes de que sigamos adelante, regálale un like a este video, únete a este canal si todavía no lo has hecho, y déjanos tu oración en los comentarios. Cada pequeño gesto cuenta más de lo que imaginas. Todo comenzó en un lugar que los creyentes conocen muy bien. El estanque de Siloé, mencionado en la Biblia como un sitio vinculado a la sanación y la restauración, fue el escenario del primer evento que dejó a muchos sin palabras. Era pleno día, el cielo estaba despejado, no se habían reportado lluvias intensas ni ningún tipo de alerta ambiental. Sin embargo, quienes pasaban cerca del agua notaron algo imposible de ignorar. La superficie entera del estanque había adquirido un tono carmesí profundo, como si una sombra rojiza se hubiera posado sobre el agua sin pedir permiso. Lo más desconcertante era que el agua no se veía turbia ni revuelta. No había lodo, no había corrientes violentas, no había espuma ni residuos visibles flotando. El líquido seguía aparentemente limpio y transparente, pero su color había cambiado por completo, tiñéndose de un rojo oscuro que convertía un lugar asociado durante siglos con la renovación espiritual en una imagen solemne, casi inquietante. La gente se detenía a observar, algunos en silencio, otros murmurando preguntas que nadie podía responder con certeza. ¿Cómo era posible que algo así sucediera sin una causa evidente? Desde luego existen explicaciones que la ciencia podría ofrecer. Proliferaciones de algas rojas, depósitos de minerales ferrosos, reacciones químicas dentro del propio manantial, arcillas arrastradas por corrientes subterráneas o incluso el ángulo particular de la luz solar sobre ciertos sedimentos pueden generar cambios cromáticos inesperados en cuerpos de agua. Pero estamos hablando de Jerusalén, una tierra donde las imágenes nunca son simplemente imágenes. Aquí, cada símbolo pesa. Ver agua teñida de rojo inmediatamente transporta la mente de muchos creyentes al libro del Éxodo, capítulo 7, cuando el río Nilo se transformó durante la primera de las plagas que cayeron sobre Egipto. También evoca las palabras de Jesús en Mateo 26, cuando habló de la sangre del pacto derramada por muchos. La intención aquí no es sembrar pánico ni hacer declaraciones categóricas, es invitar a la reflexión. Si un lugar que durante generaciones fue símbolo de curación ahora muestra el color de la sangre, podría estar recordándole a la humanidad algo sobre el juicio, la expiación y la urgencia de volver los ojos hacia Dios. El segundo evento vino desde las entrañas mismas de la Tierra Santa. Un sismo sacudió la zona cercana al Mar Muerto, enviando temblores claros a través de Jerusalén y varias localidades del sur de Israel. Fue en medio de la noche. Los residentes despertaron de golpe sintiendo cómo sus camas vibraban, las sillas se desplazaban solas y objetos caían de los estantes con un estruendo seco que rompía el silencio nocturno. El terremoto no fue de gran magnitud, según las escalas convencionales, pero el miedo que generó se expandió con rapidez. Y la razón es obvia. No estamos hablando de cualquier ciudad. Jerusalén es un territorio tejido con profecías, reyes, advertencias divinas y promesas eternas. Cuando el suelo tiembla bajo este lugar, lo que la gente siente va mucho más allá de una simple preocupación por la seguridad estructural de sus edificios. Los expertos, como es natural, señalan la actividad geológica de la región como la causa más probable. Israel se encuentra sobre un sistema de fallas tectónicas activo y a lo largo de la historia ha registrado innumerables movimientos sísmicos de distintas intensidades. La presión que se acumula bajo la corteza terrestre puede liberarse en forma de temblores menores que desde el punto de vista científico no representan nada extraordinario. Pero para quienes leen las Escrituras con atención, ese instante trajo de inmediato a la memoria pasajes como Mateo 24, versículo 7, donde se habla de terremotos en diversos lugares, o Ezequiel 38, 19, que describe una gran sacudida en la tierra de Israel. Puede que haya sido un evento geológico perfectamente explicable, pero en una tierra atravesada por la profecía, cada temblor funciona como un recordatorio silencioso de que es momento de permanecer vigilantes, orar con mayor fervor y prestar atención a las advertencias que las Escrituras han dejado escritas desde hace milenios. Y ese temblor cercano a Jerusalén no solo despertó cuerpos en la madrugada.
también despertó el interés por algo que había permanecido oculto durante siglos bajo las piedras de la ciudad. Arqueólogos que trabajan en distintos puntos de Jerusalén han documentado durante los últimos años un patrón inquietante: muros derrumbados, cimientos agrietados y capas de escombros antiguos que coinciden con las características de un terremoto devastador ocurrido en la antigüedad. A primera vista, piedras rotas y paredes caídas no parecen algo dramático, pero cuando se examinan en conjunto, narran una historia perturbadora sobre una ciudad que fue sacudida violentamente desde sus cimientos hace miles de años. Para los lectores de la Biblia, el hallazgo evoca de inmediato el terremoto en los días del rey Uzías, un desastre tan severo que quedó grabado en la memoria colectiva de Judá durante generaciones enteras. El profeta Amós, en el capítulo 1, versículo 1, ubica sus propias palabras como pronunciadas 2 años antes de aquel terremoto, lo que demuestra que el evento fue tan catastrófico que se convirtió en un punto de referencia histórico. Zacarías, siglos después, en el capítulo 14, versículo 5, aún lo menciona, describiendo cómo la gente huyó despavorida ante la sacudida. Desde la perspectiva arqueológica, las piedras fracturadas, los muros colapsados y las capas de destrucción apuntan a una actividad sísmica de gran potencia que golpeó Jerusalén hace miles de años. Pero desde la perspectiva espiritual, el descubrimiento tiene un peso completamente diferente. Lo que las escrituras registraron con palabras no se quedó solamente en pergaminos antiguos, dejó marcas reales, físicas, debajo de la ciudad santa, y tal vez esa sea la lección más poderosa. A veces, la historia y la palabra de Dios se encuentran en las mismas piedras que fueron quebradas. Mientras la atención seguía concentrada en Jerusalén, un fenómeno meteorológico añadió otra capa de preocupación a todo lo que estaba sucediendo. La tormenta Byron descargó lluvias torrenciales y vientos intensos sobre amplias zonas de Israel y Gaza, provocando que el nivel del agua subiera con una velocidad alarmante en múltiples áreas. Carreteras, autopistas, viviendas y espacios públicos quedaron anegados en cuestión de horas. Las calles se transformaron en ríos improvisados que arrastraban escombros y dificultaban cualquier desplazamiento. Algunos vehículos quedaron varados en medio de corrientes que crecían sin cesar, mientras equipos de rescate trabajaban contrarreloj para asistir a las personas atrapadas en las zonas más afectadas. En varios sectores, los sistemas de drenaje simplemente no pudieron procesar el volumen de agua que cayó en un periodo tan corto. Lo que pocas horas antes parecía un día normal, se convirtió en un recordatorio contundente de lo rápido que puede cambiar todo. Por supuesto, hay explicaciones meteorológicas perfectamente razonables para este tipo de inundaciones. Precipitaciones extremas, infraestructura de drenaje sobrepasada, terrenos bajos y la topografía local pueden combinarse para generar acumulaciones repentinas de agua. Sin embargo, para muchos creyentes, eventos como este abren una puerta hacia la reflexión espiritual. Lucas 21, 25 habla de angustia entre las naciones y confusión sobre la tierra. Esto no significa que cada inundación sea una señal directa del cielo, pero sí puede recordarnos lo frágil que es la vida que damos por sentada cada mañana. El mensaje no es terror, es humildad, oración y compasión genuina hacia quienes están sufriendo las consecuencias. Mientras la historia seguía desarrollándose bajo las calles de Jerusalén, otro descubrimiento atrajo la atención hacia la antigua ruta de peregrinación de la ciudad. Los arqueólogos desenterraron una pequeña tablilla financiera que se estima tiene alrededor de 2000 años de antigüedad, correspondiente al período del Segundo Templo. A simple vista, el objeto podría parecer insignificante, incluso ordinario, pero las inscripciones grabadas en su superficie abrieron una ventana silenciosa hacia la vida cotidiana de la Jerusalén antigua. La tablilla contenía nombres hebreos, cifras numéricas y símbolos que sugieren que probablemente fue utilizada como recibo, nota de pago o registro de alguna transacción comercial. Esto revela que Jerusalén no era únicamente un centro de oración, sacrificio y adoración. Era también un bullicioso eje de comercio, intercambio de monedas y actividad pública, especialmente durante las épocas en que los peregrinos llegaban a la ciudad desde todas las direcciones. Para quienes conocen las Escrituras, este descubrimiento trae a la mente, de forma inevitable, Mateo 21, 12, el momento en que Jesús entró al templo, expulsó a los comerciantes y volcó las mesas de los cambistas de dinero. Aquel pasaje muestra hasta qué punto los negocios habían invadido los espacios dedicados a la adoración. Esta pequeña tablilla no prueba cada detalle de aquel episodio, pero ayuda a imaginar con mayor nitidez el mundo que lo rodeaba. Bajo las piedras de Jerusalén, un registro enterrado nos recuerda que la fe y la ambición material han caminado siempre muy cerca la una de la otra, y a veces en abierto conflicto, incluso dentro de la ciudad santa. Cuando parecía que la atención no podía concentrarse más en Jerusalén, una imagen insólita apareció en el cielo sobre el Valle del Cedrón. Sucedió al atardecer cuando los últimos rayos del día se extendían sobre las colinas y bañaban el paisaje milenario con una sombra dorada.
Por encima del valle, una formación de nubes comenzó a tomar una forma que dejó a varios testigos con la respiración contenida. Algunos aseguraron que parecía una mano gigantesca extendiéndose sobre la ciudad. La escena se volvió aún más impactante por el lugar exacto donde ocurrió. El Valle del Cedrón se encuentra junto a Jerusalén, cerca de la ciudad de David, un sitio profundamente ligado a la historia bíblica, a la realeza, a la oración y a las promesas de Dios. Mientras la nube se desplegaba sobre el valle, su forma parecía señalar directamente hacia esa zona ancestral, otorgándole al momento una carga simbólica que resultaba imposible de ignorar para quienes lo presenciaban. La luz del crepúsculo hacía que los contornos fueran más nítidos. Los bordes de la nube se veían suaves y naturales, pero la silueta en su conjunto proyectaba una imagen poderosa, casi como si una mano se extendiera sobre la ciudad en un gesto de protección o advertencia. Algunos lo interpretaron simplemente como un hermoso espectáculo natural. Otros sintieron que había algo más profundo en juego, dada la ubicación y el momento preciso en que apareció. Naturalmente puede haber una explicación sencilla. Las nubes cambian de forma constantemente por efecto del viento, la humedad, la presión atmosférica y la incidencia de la luz solar. Al atardecer, las sombras y los colores pueden hacer que formaciones completamente ordinarias parezcan mucho más dramáticas de lo que realmente son. Por esa razón, la cautela es fundamental. No debería llamarse milagro ni señal confirmada sin más análisis. Sin embargo, para muchos creyentes, la imagen de una mano sobre Jerusalén conecta de forma inmediata con las Escrituras. La Biblia utiliza repetidamente la mano de Dios como símbolo de poder, guía, protección y corrección. Así que la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Fue simplemente un momento pasajero de belleza vespertina o un recordatorio silencioso de que la mano del Todopoderoso sigue guiando a quienes están dispuestos a levantar la mirada, orar y escuchar? Cuando la atención se desplazó de las calles antiguas de Jerusalén hacia el territorio más amplio de Israel, otro descubrimiento emergió desde las profundidades de Megido. Bajo el terreno de una prisión moderna, los arqueólogos desenterraron un mosaico antiguo que se cree perteneció a uno de los primeros lugares de adoración cristiana conocidos en el mundo. Lo que comenzó como una excavación rutinaria se transformó gradualmente en algo mucho más significativo a medida que las capas de tierra eran retiradas y un espacio de culto olvidado iba apareciendo bajo el suelo. El hallazgo es relevante porque ofrece una ventana poco común a la vida de los primeros creyentes en una época anterior a las grandes iglesias, a la protección pública del cristianismo y a los edificios religiosos monumentales. Se trataba probablemente de un lugar de reunión sencillo, moldeado no por el poder ni la riqueza, sino por la devoción pura. El mosaico del piso sugiere que los fieles se congregaban allí para orar y adorar en un tiempo en que su fe era todavía extremadamente vulnerable. Megido también posee una fuerte asociación bíblica, ya que muchos vinculan esta zona con el Armagedón mencionado en el libro del Apocalipsis. Por esa razón, el descubrimiento adquiere un peso adicional para quienes lo contemplan desde la perspectiva de la fe. Pero su significado más profundo es silencioso. Un testimonio enterrado ha resurgido tras siglos de oscuridad, recordándole al mundo que la fe puede sobrevivir bajo la presión, el silencio y el paso implacable del tiempo. Pero el detalle más impactante del mosaico de Megido no fue el suelo en sí mismo. Fue la inscripción tallada en él, dedicando la mesa a Dios Jesucristo. Esas pocas palabras cargaban un peso infinitamente mayor que su tamaño físico. No eran simplemente un adorno o un detalle artístico. Sonaban como una confesión de fe dejada atrás por los primeros cristianos, un eco que atravesó siglos enteros hasta llegar a nuestros días. Lo que hace que esta inscripción sea especialmente significativa es su antigüedad. Todo indica que proviene de un período muy temprano, anterior a Constantino, anterior a las grandes iglesias públicas y anterior al Concilio de Nicea. Por eso muchos académicos y creyentes la ven como una ventana poderosa hacia cómo la iglesia primitiva entendía a Jesús. El mensaje grabado en la piedra es claro y directo. Aquellos creyentes no estaban simplemente honrando a Jesús como un maestro de moral, un profeta o un líder religioso. Lo estaban adorando como Dios. En una época en que profesar la fe cristiana podía acarrear graves consecuencias, esas palabras reflejaban una valentía y una convicción extraordinarias. Han pasado siglos y las voces de aquellos creyentes ya se apagaron hace mucho. Sin embargo, bajo Megido, las piedras siguen hablando. Su testimonio le recuerda al mundo que la fe en Jesucristo como Dios no nació en la comodidad, sino que fue preservada a través de la devoción, el sacrificio y la persistencia a lo largo del tiempo. Junto a la inscripción, otro detalle del mosaico captó una atención especial: la imagen del ictus, el pez. Para alguien que pasara por allí sin conocer su historia, podría parecer un simple elemento decorativo incrustado en el suelo. Pero para los primeros creyentes, el pez era mucho más que arte. En los primeros siglos de la Iglesia, cuando la fe en Cristo podía traer sospecha, rechazo o incluso consecuencias graves,
El pez se convirtió en una señal discreta de pertenencia. Permitía a los creyentes reconocerse mutuamente sin necesidad de hablar abiertamente. La palabra ictus se entendía como una breve confesión: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. En apenas unas letras condensaba el corazón mismo de la fe cristiana. Por eso su presencia en el mosaico importa tanto. Demuestra que las personas que se reunían allí no estaban simplemente decorando una habitación. Estaban dejando señales de fe, identidad y esperanza bajo sus propios pies. El símbolo también evoca Mateo 4, 19, cuando Jesús llamó a sus discípulos diciéndoles: «Síganme y los haré pescadores de hombres». Así el pez grabado en el mosaico trasciende la categoría de arte antiguo. Es un recordatorio de lealtad, valentía y la misión de seguir proclamando el Evangelio, incluso cuando la fe debía sobrevivir bajo una presión enorme. Si miramos hacia atrás y observamos todos estos eventos inusuales que han rodeado Jerusalén, el punto central no es apresurarse a declarar los milagros ni señales definitivas. Lo verdaderamente importante es cómo estos acontecimientos tocan las preocupaciones más reales de la vida humana: el agua, la tierra, el clima, la historia, el dinero, la fe y la necesidad de dirección. El agua del estanque de Siloé, tiñéndose de un rojo profundo, lleva a muchos a reflexionar sobre la fragilidad de los lugares que alguna vez fueron asociados con la sanación. Una fuente de agua en calma puede cambiar de apariencia en un instante, recordándonos que la tranquilidad exterior no siempre revela lo que está ocurriendo debajo de la superficie. Proverbios 4, 23 dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». El terremoto cerca del Mar Muerto y los daños antiguos encontrados bajo Jerusalén nos recuerdan que los cimientos terrenales nunca son completamente seguros. Casas, caminos, muros y piedras milenarias pueden mantenerse en pie durante siglos y sin embargo pueden agrietarse cuando el suelo se mueve. Esto no debería generar pánico, sino humildad. El Salmo 46, versículo 1, declara: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». La tormenta Byron y las inundaciones que azotaron distintas zonas de Tierra Santa muestran con qué rapidez la vida cotidiana puede ser interrumpida. En cuestión de horas, las calles pueden llenarse de agua, los vehículos quedar atrapados y las familias necesitar ayuda urgente. El mensaje aquí no es miedo, sino compasión. Gálatas 6, 2 dice: «Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo». La tablilla financiera de 2000 años encontrada en la ruta de peregrinación de Jerusalén ofrece otra enseñanza. Incluso en una ciudad santa, el dinero, el comercio y los intereses humanos caminaban estrechamente junto a la adoración. Esto nos invita a cuidar que la fe no sea eclipsada por la ambición o la ganancia material. Primera de Timoteo 6, 10 advierte: «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero». La nube con forma de mano sobre el valle del Cedrón y los símbolos cristianos hallados en Megido orientan la reflexión hacia la esperanza. Las personas siguen necesitando dirección, protección y una fe capaz de resistir la presión y el tiempo. Isaías 41, 10 dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Por lo tanto, estos eventos no deberían usarse para propagar el temor. Pueden entenderse como recordatorios suaves de mantenerse despiertos, cuidar el corazón, auxiliar a quienes están en dificultades, mantener la fe por encima de las cosas materiales y buscar la guía divina en días de incertidumbre. La enseñanza detrás de estos sucesos inusuales no es que las personas deban vivir aterrorizadas, sino que deberían vivir con mayor conciencia. Cuando el agua cambia de color, cuando el suelo tiembla, cuando las tormentas interrumpen la rutina, cuando piedras milenarias revelan historias olvidadas y cuando símbolos de fe resurgen desde las profundidades de la tierra, cada escena nos susurra silenciosamente que la vida es frágil, temporal y profundamente dependiente de Dios. Una de las enseñanzas más importantes es la humildad. El ser humano moderno suele creer que puede controlarlo todo: ciudades, sistemas, dinero, tecnología e incluso el futuro. Pero una tormenta repentina, un pequeño sismo o un cambio inexplicable en la naturaleza pueden recordarnos que la fuerza humana tiene límites muy claros. Santiago 4:14 dice: «¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece». Este versículo no arrebata la esperanza. Enseña a dejar de vivir con descuido y a valorar cada día con sabiduría. Otra lección fundamental es la honestidad espiritual. El agua roja en Siloé, las piedras rotas bajo Jerusalén y la antigua tablilla financiera apuntan hacia la misma verdad. Lo que está oculto termina haciéndose visible. Los corazones humanos, como las ciudades antiguas, pueden albergar cosas enterradas bajo la superficie. El orgullo, la avaricia, la amargura y las concesiones morales pueden permanecer fuera de vista por un tiempo, pero Dios llama a las personas a caminar en verdad.
Hebreos 4:13 dice: «Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta». Esto no busca avergonzar a nadie, sino invitarlo de regreso al arrepentimiento y la restauración. Una tercera lección es la compasión. Las tormentas y las inundaciones nos recuerdan que los desastres no producen únicamente imágenes para que la gente observe desde lejos. Afectan a familias, trabajadores, niños y comunidades enteras. La respuesta de fe no es la especulación, sino el amor. Hebreos 13:16 dice: «Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios». Cuando otros sufren, los creyentes están llamados a orar, ayudar, dar, consolar y hablar con bondad. Estos eventos también enseñan discernimiento. No cada nube, temblor, inundación o descubrimiento debe ser proclamado como milagro o señal definitiva. Los cristianos deben ser prudentes, reflexivos y fundamentados en las Escrituras. Primera de Juan 4:1 dice: «No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». La fe no debe construirse sobre el pánico, los rumores o las afirmaciones dramáticas, sino sobre la palabra de Dios y un corazón firme. Finalmente, estos momentos recuerdan a las personas la importancia de buscar el fundamento correcto. Jesús dijo en Mateo 7:24 que cualquiera que escucha sus palabras y las pone en práctica es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El mundo puede cambiar, la historia puede resurgir y la tierra puede temblar, pero una vida edificada sobre Cristo puede sostenerse en paz. El mensaje verdadero es simple: mantente despierto, vive con humildad, ama a los demás, cuida tu corazón y regresa a Dios mientras aún hay tiempo para caminar en su luz. Cuando eventos extraordinarios atraen la atención hacia Jerusalén y Tierra Santa, la respuesta más saludable no es el miedo, sino una fe que se vuelve estable, amable y esperanzadora. La Biblia jamás llama a las personas al pánico ante tormentas, suelos que tiemblan o señales inciertas. Las llama a recordar quién es Dios, a cuidar unos de otros y a seguir caminando en obediencia. A lo largo de las Escrituras, algunas de las historias más luminosas comenzaron en momentos que parecían confusos, frágiles o completamente imposibles. Pensemos en José en Egipto. Su vida estuvo marcada por la traición, la separación y largos años de espera. Sin embargo, Dios utilizó lo que parecía doloroso para preservar muchas vidas durante la hambruna. Cuando José finalmente habló con sus hermanos, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Esa historia enseña que incluso cuando las circunstancias parecen destrozadas, Dios puede transformar la adversidad en provisión, sabiduría y misericordia. Las personas que enfrentan tiempos inestables necesitan este recordatorio. Los problemas de hoy no tienen que ser el capítulo final de la historia. Pensemos también en Moisés frente al Mar Rojo. Detrás de él había peligro. Delante de él, agua. El pueblo se sentía atrapado, pero Dios abrió un camino donde no existía ningún sendero. Éxodo 14:14 dice: «El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». Esto no significa que las personas deban quedarse de brazos cruzados. Significa que no tienen que dejarse dominar por el temor. Cuando el futuro parece bloqueado, Dios sigue siendo capaz de abrir un camino paso a paso. La historia de Ruth también inspira. Perdió su seguridad, dejó atrás una tierra conocida y caminó hacia lo incierto junto a Noemí. Sin embargo, su lealtad se convirtió en parte de una historia mayor de redención. Ruth 1:16 dice: «A donde quiera que tú fueres, iré yo». Su valentía fue silenciosa, no espectacular. No cambió el mundo con poder, sino con fidelidad, humildad y amor. En días inciertos, la bondad sencilla puede convertirse en un testimonio sagrado. David también ofrece esperanza. Antes de convertirse en rey, enfrentó a Goliat sin ninguna armadura que impresionara a la multitud. Confió en Dios más que en las apariencias, más que en el miedo, más que en la fuerza humana. En 1 de Samuel 17:47, David declaró que la batalla pertenecía al Señor. Esta historia anima a las personas a no medir sus vidas únicamente por el tamaño del problema que tienen delante. Un momento aterrador puede convertirse en el lugar donde germina el coraje. La historia de Elías trae consuelo a quienes se sienten agotados. Después de una presión enorme, se sentó a solas y se sintió abrumado. Pero Dios no lo aplastó con juicio. Le dio descanso, alimento y una voz suave. Primera de Reyes 19:12 describe que el Señor no habló a través del viento, del terremoto ni del fuego, sino a través de un silbo apacible y delicado. Eso sigue siendo relevante hoy. En un mundo ruidoso, las personas no siempre necesitan más miedo en volumen alto. Necesitan fortaleza silenciosa, oración, descanso y la guía gentil de Dios. La historia de Daniel aporta otra lección. Vivió en un imperio extranjero donde la presión era real.
Sin embargo, se mantuvo fiel sin odio ni resentimiento. Daniel 6:10 lo muestra continuando su oración como siempre lo había hecho. Su fe era constante, no temeraria. Cuando las personas se sienten rodeadas de confusión, Daniel les recuerda mantener ritmos espirituales saludables: oración, integridad, disciplina y confianza. Los discípulos en la tormenta también muestran lo rápido que el temor puede invadir el corazón humano. Mientras las olas crecían, Jesús estaba con ellos en la barca. Marcos 4:39 dice: «Calla, enmudece». La tormenta no tuvo la última palabra. Cristo sí la tuvo. Esta historia es especialmente poderosa porque los discípulos no estaban fuera de la voluntad de Dios cuando vino la tormenta. Estaban siguiendo a Jesús. Eso significa que la dificultad no es prueba de que Dios haya abandonado a nadie. A veces la fe crece mientras las olas siguen en movimiento. La alimentación de los 5.000 ofrece otra enseñanza positiva. La gente tenía poco y la necesidad era inmensa. Sin embargo, Jesús recibió una ofrenda pequeña y la multiplicó. Juan 6:11 dice que Jesús dio gracias antes de repartir el pan. La gratitud precedió a la abundancia. Esto enseña que incluso los actos más pequeños de fe, generosidad y agradecimiento pueden convertirse en una bendición que supera con creces lo que las personas esperaban. Cuando el miedo se esparce, la historia del buen samaritano ofrece un camino práctico. Él no se detuvo a discutir sobre señales, política ni culpas. Vio a un hombre herido y mostró misericordia. Lucas 10:37 termina con Jesús diciendo: «Ve y haz tú lo mismo». Este es uno de los mensajes más seguros y poderosos para cualquier generación. Cuando el mundo se siente incierto, conviértete en alguien que ayuda. María Magdalena, junto a la tumba vacía, también recuerda a los creyentes que el dolor puede transformarse en esperanza. Llegó llorando pensando que todo estaba perdido, pero el Cristo resucitado la llamó por su nombre. Juan 20 registra a Jesús diciendo simplemente: «María». Una sola palabra convirtió su duelo en misión. Para quienes cargan con ansiedad, esta historia dice que Dios ve a las personas de manera individual. La esperanza no es solo para las multitudes, alcanza a quien está llorando en soledad. Así que la lección de estos eventos extraordinarios es sencilla y vivificante. Observa el mundo con discernimiento, pero no permitas que el miedo gobierne tu corazón. Recuerda a José cuando la vida parezca injusta. Recuerda a Moisés cuando el camino parezca cerrado. Recuerda a Ruth cuando la lealtad cueste. Recuerda a David cuando los problemas parezcan demasiado grandes. Recuerda a Elías cuando el alma esté cansada. Recuerda a Daniel cuando la presión aumente. Recuerda a los discípulos cuando vengan las tormentas. Recuerda al samaritano cuando alguien necesite misericordia. Recuerda a María cuando el dolor pese demasiado. El mensaje de la Biblia no es oscuridad sin esperanza, es luz entrando en los lugares más inciertos. El Salmo 27:1 dice: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Por lo tanto, que cada momento inquietante conduzca a las personas no hacia un abismo de temor, sino más cerca de la oración, la compasión, el coraje, el arrepentimiento y la confianza en el Dios que sigue guiando a su pueblo con misericordia. Con este espíritu, las personas pueden ver las noticias sin perder la paz, discutir misterios sin propagar alarma y estudiar las Escrituras sin convertir cada momento en pavor. Un corazón esperanzado no ignora la realidad, la lleva ante Dios. La fe se vuelve más hermosa cuando produce paciencia, sabiduría, generosidad y una confianza serena en la bondad del Señor. Lo que enfureció a muchos no fue solamente la magnitud de los incendios, sino también la ubicación donde se desataron. Las llamas siguieron antiguos caminos de peregrinación, se extendieron cerca de monasterios, se arrastraron por senderos que alguna vez fueron pulidos por los pasos de quienes iban a orar. No son terrenos baldíos sin importancia, son corredores de memoria, zonas de transición entre el mundo cotidiano y lo sagrado. El fuego no solo consume árboles, borra huellas, arranca la sombra y deja expuesta la tierra desnuda donde la devoción alguna vez residió en silencio. La Biblia siempre le ha atribuido al fuego un lenguaje que va más allá de la mera destrucción. En los libros proféticos, el fuego aparece frecuentemente como el mensajero final, aquel que llega cuando las advertencias anteriores han sido ignoradas. El libro de Amós habla de fuego descendiendo sobre los muros de las ciudades, no como caos aleatorio, sino como consecuencia. El fuego, en este sentido, no es rabia ciega, es purificación. Elimina lo que ha crecido sin control, despeja lo que se ha vuelto frondoso, vacío o falsamente seguro. Por eso los incendios cargan un peso mucho mayor que lo que indican los informes de daños. No simplemente destruyen, preparan el terreno para la transformación, arrancan todo de la tierra, dejando únicamente lo esencial. Nada decorativo, nada cómodo. Siguiendo un motivo bíblico, la purificación suele preceder a la revelación.
Antes de que el agua penetre la piedra, el fuego ya ha quemado la superficie. Lo que permanece después no está debilitado, simplemente está expuesto. Y la exposición, en la Biblia, nunca es accidental. Después de los incendios devastadores, el agua llegó de manera inesperada. La tormenta Byron trajo lluvias sin precedentes, descargándose sobre tierras que hasta hacía poco estaban secas y estériles. El suelo no pudo absorber el agua con la velocidad necesaria. El líquido no encontraba salida. En poco tiempo, zonas que antes mostraban grietas por la sequía quedaron sumergidas bajo corrientes furiosas. El contraste dejó a muchos desconcertados. Las áreas que más escasez de agua habían sufrido eran ahora las más severamente inundadas. En el Valle del Cedrón, las aguas desbordadas rugían atravesando el terreno, teñidas del marrón oscuro de la tierra arrancada de las colinas. No era simplemente lodo, era el color de la tierra del juicio en el lenguaje bíblico. Este es un lugar por donde Jesús caminó. Ver este valle transformado en un torrente furioso hizo que muchos sintieran con claridad que las fronteras antiguas estaban siendo borradas. El lecho del valle estaba siendo arrasado. El agua arrastraba rocas, raíces de árboles y vestigios de siglos enteros, como si la tierra ya no pudiera retener lo que había permanecido enterrado. La Biblia describe con frecuencia el agua no solo como medio de limpieza, sino también de revelación. En Zacarías 14:4 se describe cómo los valles serán transformados, separados, expandidos, sin conservar ya su forma original. Los valles en la Biblia son los lugares donde la verdad sale a la luz. Cuando el agua sube, lo que ha permanecido sepultado durante largo tiempo ya no puede seguir dormido. Y esto comenzó a suceder bajo Jerusalén. Los sedimentos se desplazaron. Rocas antiguas emergieron a la superficie. Capas de historia comprimidas durante miles de años comenzaron a aflorar. El agua no venía para borrar la historia, sino para exponer lo que había estado oculto durante demasiado tiempo. Mientras Jerusalén se encontraba sumergida en lodo y aguas desbordadas, una escena completamente diferente se desarrollaba al norte. El monte Hermón estaba cubierto de nieve blanca e inmaculada. No había corrientes furiosas, no había caos, solo una nevada suave y uniforme que cubría la cumbre y las laderas rocosas por igual. Todo allí era silencio y quietud. Este contraste resultaba sobrecogedor. Abajo la tierra estaba revuelta, el agua desbordaba las calles y los valles. Todo era peso y desorden. Pero arriba, el monte Hermón se mantenía firme, cubierto de blanco puro, intacto ante lo que sucedía más abajo. El mismo cielo, y sin embargo dos imágenes completamente distintas aparecieron de manera simultánea. El monte Hermón tiene un significado especial en la Biblia. Es el lugar donde Jesús fue transfigurado, donde su gloria celestial fue revelada. El blanco de la nieve simboliza con frecuencia santidad, pureza y lo que pertenece al cielo. No viene para destruir, sino para cubrir con suavidad, como señal de paz. La pregunta que todo esto provoca es por qué estas dos imágenes aparecen al mismo tiempo. Al pie de la montaña hay lodo e inundación. En la cima hay nieve blanca y tranquilidad. La Biblia utiliza el contraste con frecuencia para ayudar a las personas a comprender mejor sus opciones. Un lado muestra al mundo sumido en el caos. El otro muestra algo intacto, no tocado por la agitación. La pregunta que queda, sencilla pero crucial, es la siguiente. Cuando estas señales aparecen, ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Abajo, en el valle enlodado, o ascendiendo hacia terreno más alto? Después de las inundaciones en Jerusalén, la atención se desplazó rápidamente hacia el oeste. Estados Unidos comenzó a experimentar su propia oleada de perturbación. Tormentas de nieve sepultaron regiones enteras. Ríos se desbordaron sobre pueblos y tierras de cultivo, arrastrados lentamente por corrientes que alguna vez los habían sustentado. Lo que antes fue fuente de alimento y renovación se convirtió en un corredor de deterioro. El olor de la destrucción reemplazó el aroma familiar del agua en movimiento, y los residentes describieron un silencio pesado a lo largo de las riberas, como si la naturaleza misma hubiera hecho una pausa. No fue simplemente un incidente ambiental. Fue una ruptura en el ritmo de vida que las personas habían confiado durante generaciones. El agua siempre ha tenido un significado sagrado en Jerusalén. Representa limpieza, renovación y provisión. Desde pozos ancestrales hasta lavamientos rituales, el agua simboliza la presencia sustentadora de Dios. Pero cuando esa misma agua se vuelve hostil, el simbolismo se invierte. Lo que antes daba vida, ahora da testimonio de fragilidad. El cambio se siente menos como una anomalía aleatoria y más como una señal que obliga a los observadores a confrontar preguntas incómodas sobre el estado del mundo y la relación de la humanidad con la creación. La Biblia registra un momento sorprendentemente similar durante las plagas de Egipto, cuando el juicio fue anunciado no a través del trueno o del fuego, sino a través del agua misma. Las aguas se convirtieron en sangre y los peces perecieron. Éxodo 7, 20 y 21. En las Escrituras, esto no fue simplemente un prodigio destinado a impactar, sino un mensaje destinado a despertar.
El río, orgullo y sustento vital de Egipto, se convirtió en el instrumento de advertencia. La vida fue interrumpida para que los corazones pudieran ser examinados. El paralelo inquieta a muchos en la actualidad. Jerusalén no es cualquier ciudad, es un punto focal espiritual observado por naciones y credos por igual. Cuando aparecen señales allí, resuenan mucho más allá de la geografía local. Incluso quienes no interpretan estos eventos desde una perspectiva espiritual perciben que algo no encaja, que el equilibrio entre la humanidad y el orden natural se siente forzado, quizás incluso invertido. Es importante señalar que las escrituras no presentan tales señales como crueldad, sino como comunicación. El juicio, en el sentido bíblico, suele estar precedido por la exposición, un develamiento de realidades largamente ignoradas. El agua tiñéndose de rojo confronta a la humanidad con la verdad de que nada de lo que sustenta la vida está garantizado. Nos recuerda que las bendiciones pueden ser retiradas cuando se dan por sentadas, se contaminan o se utilizan de manera indebida. Así que la pregunta permanece, más pesada que el agua manchada de rojo. Cuando la fuente misma de la vida se convierte en señal de lo opuesto, ¿qué mensaje se está enviando? ¿Es un llamado al arrepentimiento, una advertencia para reorientarse o un momento de reflexión antes de que se desplieguen cambios mayores? Los ríos de Jerusalén no hablan con palabras, pero su color cuenta una historia que exige atención, humildad y disposición para escuchar antes de que la advertencia se convierta en algo mucho más definitivo. Mientras los ríos de los alrededores de Jerusalén cambiaban de color y la vida en el agua comenzaba a fallar, otra presión se intensificó silenciosamente sobre la superficie. La advertencia no se quedó únicamente en los arroyos y canales, ascendió hasta el aire mismo. En los días que siguieron, un calor opresivo se instaló sobre la ciudad y las regiones circundantes, construyéndose no en oleadas breves, sino en capas asfixiantes que se negaban a disiparse. Lo que comenzó como incomodidad cruzó rápidamente la frontera del peligro. Los residentes describen el calor no simplemente como elevado, sino como aplastante. El aire se siente espeso, casi tangible, como si cada respiración tuviera que ser arrancada venciendo una resistencia. Las personas que salen a la calle reportan mareos en cuestión de minutos, con el pecho apretándose a medida que la sensación térmica supera con creces lo que el cuerpo humano está diseñado para soportar. Incluso en interiores, el alivio es limitado. Los muros absorben y reirradian el calor hacia los espacios habitables, convirtiendo los hogares en cámaras selladas donde el descanso se vuelve casi imposible. Este calor implacable ha tensado cada sistema que mantiene la ciudad en funcionamiento. Los hospitales reportan oleadas de pacientes sufriendo deshidratación, agotamiento por calor y golpes de calor. Las salas de emergencia, ya sobrecargadas, luchan por dar abasto mientras los sistemas de refrigeración trabajan a máxima capacidad. Al mismo tiempo, las redes eléctricas se doblan bajo la demanda de aires acondicionados funcionando sin parar. Apagones rotativos se propagan por los barrios, agravando la crisis al cortar la energía precisamente cuando más se necesita. Las rutinas diarias se fracturan a medida que escuelas, lugares de trabajo y servicios públicos se ajustan o cierran por completo. Sin embargo, más allá del sufrimiento físico, muchos perciben un significado más profundo en este calor implacable. El calor en las escrituras suele simbolizar prueba, refinamiento y exposición. Despoja la comodidad y revela los límites. Bajo tales condiciones, la paciencia se adelgaza, los temperamentos se inflaman y las vulnerabilidades ocultas salen a la superficie. El calor no discrimina. Presiona por igual al fiel y al indiferente, obligando a todos a confrontar lo frágil que es en verdad la vida normal. No se trata de una ráfaga dramática de fuego desde el cielo, sino de una presión lenta e ineludible. No hay una línea clara donde comience ni una desviación ni curvatura, como si el suelo estuviera siendo estirado a lo largo de un eje fijo. Luego, los instrumentos geológicos registraron movimientos muy pequeños bajo una montaña. Eran tan débiles que apenas podían llamarse terremotos. No hubo temblores fuertes, ni réplicas, ni señales de una falla tectónica conocida. Los datos existían, pero los expertos no podían conectarlos con ningún modelo geológico conocido. Lo que verdaderamente desconcertó a muchos fue la dirección de la grieta. Corría de este a oeste. Esta es la dirección mencionada en Zacarías 14:4, donde la Biblia describe el Monte de los Olivos partiéndose a lo largo de este eje cuando el Mesías regrese. Un texto escrito hace miles de años sin el apoyo de la ciencia moderna, y sin embargo coincidía de manera sorprendente con lo que estaba sucediendo. En este punto, la grieta ya no era simplemente daño superficial, no se parecía a la degradación ordinaria. Era como si la Tierra estuviera reaccionando de manera lenta, silenciosa, pero con una dirección clara. La montaña no se había partido. No había ocurrido ningún evento catastrófico, pero algo había comenzado.
Y a veces las señales más importantes no llegan con estruendo, sino con cambios pequeños, lo suficiente para recordar a las personas que hay palabras pronunciadas hace mucho tiempo que jamás han desaparecido. Después de que las primeras grietas aparecieron en el Monte de los Olivos, el movimiento no se detuvo en la superficie. Los instrumentos bajo Jerusalén comenzaron a detectar pequeños temblores, microsismos tan débiles que apenas podían sentirse, pero lo suficientemente claros para ser registrados. Eran superficiales, breves y silenciosos, sin sirenas, sin titulares, pero seguían repitiéndose. Lo que preocupó a los observadores no fue su intensidad, sino su patrón. Estos temblores no se alineaban con ningún sistema de fallas conocido. No seguían el comportamiento de la actividad sísmica típica. En cambio, se repetían una y otra vez, sugiriendo persistencia en lugar de aleatoriedad. Algo bajo la ciudad se estaba desplazando, no con violencia, sino con deliberación. Al mismo tiempo, reportes desde mucho más allá de Jerusalén comenzaron a hacerse eco del mismo tema. A lo largo de Estados Unidos se registraban sismos menores en regiones que no eran conocidas por su inestabilidad sísmica. Grietas capilares aparecían en carreteras, puentes y cimientos sin explicación clara. En algunas áreas el suelo se movía sin previo aviso, sin tormentas, sin construcciones, sin ningún detonante obvio. Cada evento por separado parecía manejable, fácil de desestimar. Juntos formaban un patrón mucho más difícil de ignorar. En Mateo 24, Jesús habló de terremotos ocurriendo en diversos lugares. No los describió como el fin en sí mismo, sino como el comienzo, comparándolos con dolores de parto. No destrucción repentina, sino un proceso irreversible. Una vez que comienzan, no retroceden, aumentan en frecuencia, señalan que algo nuevo se aproxima. La sacudida de Jerusalén lleva un peso diferente. Esta ciudad no es simplemente otro punto en un mapa. Las Escrituras la colocan repetidamente en el centro de la línea temporal de Dios. Cuando Jerusalén se mueve, la Biblia lo trata como algo significativo. Zacarías 14 describe el Monte de los Olivos partiéndose al regreso del Señor. Isaías habla de la tierra temblando cuando Dios se levanta para sacudirla poderosamente. Estos pasajes no están escritos como metáforas del miedo, sino como marcadores de transición. Lo que está sucediendo bajo Jerusalén no es un mensaje de pánico, es una advertencia de preparación. Los temblores son pequeños, las grietas son estrechas. La vida continúa con normalidad, pero las Escrituras muestran que Dios a menudo habla primero a través de señales sutiles, señales que ponen a prueba si las personas están prestando atención. El juicio no comienza con el colapso, comienza con el movimiento. La Biblia es clara: cuando los cimientos empiezan a desplazarse, no es la tierra la que se ha vuelto inestable, es la era. Y cuando una era comienza a moverse, aquellos que entienden las señales no están llamados a temer, sino a despertar, reorientarse y prepararse para lo que viene después. Mientras la mayor parte de la atención se concentraba en las grietas y temblores de la superficie, una sorpresa fue descubierta bajo el Monte de los Olivos. Utilizando radar de penetración terrestre combinado con análisis de inteligencia artificial, los investigadores identificaron una estructura extraña en las profundidades del subsuelo. Al principio parecía un error en los datos, pero a medida que las imágenes del escaneo se hacían más nítidas, la forma se destacó con claridad. Era rectangular, simétrica y hueca, características que no ocurren de manera natural bajo tierra. No era un colapso ni una formación rocosa aleatoria. Parecía ser una cámara construida deliberadamente. Lo que hizo este descubrimiento aún más desconcertante fue la ausencia de registros históricos. El Monte de los Olivos había sido estudiado durante siglos, pero ningún documento arqueológico mencionaba estructura alguna en esa ubicación. Sin túneles, sin entradas, sin referencias en textos antiguos, su existencia había pasado completamente inadvertida. Un análisis más profundo reveló algo aún más preciso. La habitación estaba perfectamente alineada hacia la puerta este de Jerusalén. Esta orientación era exacta, no simbólica ni aproximada. La puerta este ha estado asociada durante mucho tiempo con expectativas y eventos futuros, haciendo que esta alineación difícilmente pudiera ser una mera coincidencia. Dentro de la habitación, los escáneres detectaron marcas en una de las paredes interiores. No eran arañazos aleatorios. Formaban una inscripción clara escrita en hebreo antiguo, una escritura utilizada en los períodos tempranos de la historia israelita. La inscripción había sido tallada deliberadamente, sugiriendo que la habitación fue creada para contener un mensaje. Hasta el momento no se ha publicado ninguna traducción oficial. Este descubrimiento plantea preguntas serias. Una habitación secreta hecha por el hombre yace bajo un sitio profético, con una coincidencia exacta hacia una puerta sellada y un mensaje escrito en una lengua ancestral. No parece algo creado recientemente, ni descubierto por casualidad. Se parece más a algo diseñado para permanecer oculto hasta el momento oportuno. Esa habitación no fue olvidada. Está esperando.
Antes de continuar, dale me gusta y suscríbete para apoyarnos. Cada contribución nos ayuda. Muchas gracias. Junto a los descubrimientos en el Monte de los Olivos y la tumba, otro detalle inusual comenzó a surgir, uno que no podía verse pero sí medirse. Equipos de monitoreo sensible instalados bajo la ciudad antigua de Jerusalén detectaron una vibración constante proveniente del subsuelo. No era ruido aleatorio, era consistente, rítmica y repetitiva. La señal se registraba a aproximadamente 111 hercios. Lo que inmediatamente llamó la atención fue su estabilidad. A diferencia de las vibraciones causadas por el tráfico, la construcción o la maquinaria, esta señal no fluctuaba, no se disparaba durante el día ni se desvanecía por la noche. Continuaba a la misma frecuencia hora tras hora sin interrupción. Los ingenieros descartaron carreteras cercanas, servicios subterráneos y actividad industrial. Nada en el entorno circundante coincidía con el patrón. La fuente parecía estar a mayor profundidad. A medida que los investigadores revisaban los datos, comenzaron a emerger comparaciones. Lecturas de frecuencias similares, aunque poco frecuentes, han sido registradas en otros sitios sagrados antiguos alrededor del mundo. Ubicaciones que durante mucho tiempo han sido asociadas con adoración, ritual y significado espiritual, mostraban vibraciones comparables de bajo nivel bajo sus cimientos. Estos sitios están separados por geografía y cultura. Sin embargo, los patrones comparten similitudes sorprendentes. La ciencia actualmente no tiene una explicación clara. No se conoce ningún proceso natural que produzca una frecuencia localizada y sostenida como esta sin una fuente mecánica. El movimiento geológico típicamente crea señales irregulares. La actividad humana deja huellas identificables. Esta señal no encajaba en ninguna categoría. Lo que hizo el descubrimiento más intrigante fue su momento. La frecuencia fue detectada durante el mismo periodo que los temblores bajo Jerusalén, las grietas que se ampliaban en el Monte de los Olivos y la renovada atención sobre antiguas ubicaciones selladas. Individualmente, cada evento podía cuestionarse. Juntos, sugerían coordinación en lugar de casualidad. Algunos investigadores describieron la señal no como una perturbación, sino como una respuesta. No se comportaba como presión acumulándose hacia un colapso. Se comportaba más como resonancia, algo que reaccionaba al cambio, ajustándose a los movimientos arriba y abajo, casi como si el suelo mismo estuviera reconociendo un desplazamiento. En las escrituras, la Tierra es descrita con frecuencia como activa, no pasiva. Las montañas tiemblan, los cimientos se estremecen. La creación responde cuando Dios actúa dentro de la historia. Estos no se presentan como exageraciones poéticas, sino como señales de que el mundo físico está conectado a eventos que están más allá del control humano. No se ha emitido ninguna explicación oficial respecto a la señal de 111 hercios. Como otras anomalías, permanece documentada pero sin resolver. Existe en bases de datos, informes y grabaciones, silenciosa, persistente y sin respuesta. Jerusalén siempre ha sido descrita como una ciudad que lleva un peso que supera su tamaño. Según las escrituras, es un punto focal, un lugar donde el cielo y la tierra se intersectan en momentos decisivos. Si eso es cierto, entonces la vibración bajo ella puede no ser una advertencia de destrucción. Puede ser una indicación de alineación, como si la ciudad y el suelo bajo ella estuvieran respondiendo a algo ya puesto en marcha, no de forma aleatoria, sino a tiempo. Cuando los científicos recibieron permiso para abrir y estudiar la tumba dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, el plan era sencillo. El equipo pretendía examinar el sitio, documentar su condición y llevar a cabo trabajos de preservación. Todo estaba preparado de antemano y nadie esperaba que ocurriera algo fuera de lo ordinario. Sin embargo, cuando la losa de piedra que cubría la tumba fue finalmente abierta, sucedieron varias cosas inesperadas. Los testigos presentes reportaron que un aroma tenue y agradable llenó el pequeño espacio cerrado. No era el olor del polvo ni de la piedra vieja. Quienes estaban allí lo describieron como ligero y dulce. Descripciones similares han sido registradas durante aperturas pasadas de tumbas religiosas antiguas, lo que hizo el momento aún más sorprendente. Al mismo tiempo, los instrumentos científicos colocados sobre la piedra comenzaron a comportarse de manera extraña. Algunos dispositivos mostraron lecturas inestables. Otros dejaron de funcionar completamente cuando fueron colocados de pie contra la losa. Cuando el mismo equipo era alejado, funcionaba normalmente de nuevo. Esto generó preocupación inmediata entre los ingenieros. El equipo revisó baterías, cableado y calibración, pero no encontró ningún problema técnico. Los equipos habían funcionado perfectamente antes y después de la prueba. Los fallos ocurrieron solamente cerca de la piedra que se cree marca el lugar de sepultura de Cristo. Algunos miembros del equipo técnico confirmaron que se había detectado interferencia electromagnética. Sin embargo, no había una fuente clara. Ninguna máquina, ningún cableado eléctrico ni ninguna explicación física conocida podía dar cuenta de la perturbación. Los periodistas presentes notaron un cambio claro en el comportamiento de los investigadores. Lo que comenzó como una tarea científica rutinaria se volvió tenso y cauteloso.
El equipo parecía genuinamente sorprendido por resultados que no había esperado ni planeado. A pesar de estos eventos, no se emitió ninguna explicación científica oficial. Las anomalías no fueron completamente explicadas ni públicamente cuestionadas, simplemente quedaron sin conclusión. Para muchos observadores, este silencio es significativo. La tumba es central para la creencia cristiana, conocida como el lugar donde Jesús fue sepultado y luego encontrado vacío. Según las Escrituras, no es un símbolo del final, sino de la resurrección. Lo que sucedió durante la apertura no prueba nada científicamente, pero tampoco puede ser fácilmente descartado. Los eventos fueron sutiles, no dramáticos, sin espectáculo, sin señal visible, solo pequeñas perturbaciones que plantean preguntas serias. A veces los momentos más inquietantes no son los que sacuden los sentidos, sino los que silenciosamente resisten toda explicación. Cuando se observan de manera individual, cada evento reciente puede ser explicado por separado. Una grieta en la piedra, un temblor menor, una señal inexplicable, una estructura sellada. La ciencia es hábil aislando datos, separando variables y examinando cada detalle por su cuenta. Pero las Escrituras advierten consistentemente que las señales más importantes rara vez se revelan de forma aislada. Aparecen como patrones. La Biblia presenta la historia no como una serie de accidentes, sino como una secuencia guiada por tiempos establecidos. Eclesiastés declara que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Daniel habla de eventos sellados hasta el tiempo del fin. Jesús reprendió a su generación por entender las señales del clima, pero no reconocer las señales de los tiempos. En las Escrituras, la repetición no es redundancia, es confirmación. Jerusalén está en el centro de este patrón. El Salmo 102 describe a Sión como el lugar que Dios ha elegido, una ciudad designada para un tiempo señalado. Zacarías apunta repetidamente a Jerusalén como el punto focal de la sacudida final de las naciones. Los profetas no tratan los movimientos en esta ciudad como incidentales. Cuando Jerusalén es perturbada, las Escrituras lo enmarcan como una señal de que una transición mayor se está desplegando. El Monte de los Olivos lleva un peso similar. Es el lugar donde David huyó con dolor, donde Jesús lloró sobre la ciudad, donde ascendió y donde Zacarías profetiza su regreso. Hechos 1 declara claramente que el Mesías regresará de la misma manera y al mismo lugar desde donde partió. Cuando la actividad se concentra alrededor de esta montaña, la Biblia enseña a prestar atención, no con miedo, sino con discernimiento. Jesús describió el fin no como un caos repentino, sino como una alineación creciente. En Mateo 24 y Lucas 21 enumera señales que ocurrirían en diversos lugares: terremotos, angustia entre las naciones y temor sin comprensión. Compara estas señales con dolores de parto, distintos, repetidos y cada vez más cercanos entre sí. Un solo dolor no indica el nacimiento, un patrón sí. Los profetas refuerzan esta estructura. Isaías habla de la tierra temblando cuando el Señor se levanta para sacudirla. Ageo registra que Dios dijo que haría temblar no solo la tierra sino también los cielos, para que lo que no pudiera ser sacudido permaneciera. Hebreos luego retoma esta idea explicando que la sacudida revela lo que es temporal y lo que es eterno. Las Escrituras también muestran que Dios frecuentemente habla a través de convergencia. Cuando múltiples señales se alinean, geográficas, espirituales e históricas, el mensaje se hace más claro. El Éxodo estuvo marcado por señales repetidas. La caída de Jerusalén fue precedida por advertencias escalonadas. La resurrección misma estuvo rodeada de terremotos, oscuridad y velos rasgados. Lo que estamos presenciando ahora encaja en ese marco bíblico. No un evento único que exija pánico, sino señales repetidas que demandan atención. La Biblia nunca instruye a los creyentes a predecir fechas. Les instruye a velar, a mantenerse despiertos, a entender las estaciones. Los patrones son la forma en que las Escrituras enseñan discernimiento sin especulación. Cuando los eventos se alinean con la profecía antigua, cuando el movimiento se concentra alrededor de lugares señalados, cuando las señales se repiten en vez de desvanecerse, las Escrituras no los llaman coincidencias, los llaman recordatorios. No de que el mundo termine mañana, sino de que la era se está moviendo, la línea temporal de Dios está activa y la historia sigue desenvolviéndose exactamente como fue escrita. Patrones, no eventos aislados. Y según la Biblia, los patrones nunca son accidentales. A lo largo de las Escrituras, las advertencias de Dios rara vez llegan como desastres repentinos. Con mayor frecuencia vienen como señales claras, dadas con anticipación. Esa es una verdad que merece ser meditada con detenimiento, porque define la naturaleza misma de la misericordia divina. Dios no busca tomar a la humanidad por sorpresa. Busca que la humanidad tenga la oportunidad de responder antes de que los eventos decisivos se desplieguen. La paciencia del cielo no debe confundirse con indiferencia. Es tiempo concedido para la reflexión.
y es precisamente en ese espíritu de reflexión donde debemos detenernos a considerar algo que muchas veces pasa desapercibido cuando hablamos de señales y profecías: la respuesta humana. Porque a lo largo de toda la narrativa bíblica, el factor determinante nunca fue la magnitud de la señal, sino la disposición del corazón que la recibía. Faraón vio las mismas plagas que Moisés presenció, y sin embargo su corazón se endureció, donde el de Moisés se conmovió. Los sacerdotes del templo escucharon las mismas palabras de Jesús que los discípulos, pero donde unos encontraron amenaza, otros descubrieron salvación. La señal nunca cambia su esencia dependiendo de quién la mire. Lo que cambia es la tierra interior donde esa señal cae. Y ahora debemos preguntarnos con sinceridad, ¿qué tipo de tierra somos nosotros? Cuando el agua cambia de color en Siloé, ¿nos detenemos a reflexionar o simplemente pasamos al siguiente titular? Cuando el suelo tiembla bajo Jerusalén, ¿sentimos un llamado a orar o lo archivamos como información curiosa? Cuando los símbolos más antiguos de la fe resurgen de debajo de la tierra, ¿escuchamos el eco de los primeros creyentes o los tratamos como piezas de museo? Hay una parábola que Jesús contó que resulta extraordinariamente pertinente en este momento: la parábola del sembrador, narrada en Mateo 13. Allí, las semillas que cayeron junto al camino fueron inmediatamente devoradas por las aves. Las que cayeron en terreno pedregoso brotaron rápido pero se marchitaron porque no tenían raíz. Las que cayeron entre espinas crecieron pero fueron sofocadas por las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Solo las que cayeron en buena tierra produjeron fruto abundante. Cada uno de los eventos que hemos recorrido en este video puede entenderse como una semilla lanzada sobre el terreno de nuestra atención. La pregunta no es si las señales son reales, es si nuestro corazón tiene la profundidad suficiente para recibirlas, la humedad espiritual para nutrirlas y la paciencia para dejar que den fruto. Porque las semillas no fallan. Es la tierra la que determina el resultado. Pensemos en esto desde otra perspectiva. En el mundo antiguo, los vigías eran fundamentales para la supervivencia de una ciudad. Se apostaban en las murallas más altas y escudriñaban el horizonte en busca de cualquier señal de peligro o de la llegada de mensajeros. Su trabajo no era luchar contra el enemigo ni construir las defensas. Su trabajo era ver antes que los demás y dar aviso. Ezequiel 3:17 describe exactamente esta función cuando Dios le dice al profeta: «Te he puesto por atalaya a la casa de Israel». En nuestra época los vigías no están en murallas de piedra. Están en cualquier lugar donde alguien elige mantener los ojos abiertos y el corazón sensible. Cada persona que observa las señales de los tiempos con discernimiento y las comparte con amor y responsabilidad está cumpliendo en cierta medida la función del atalaya, no para sembrar terror, sino para despertar, no para predecir el futuro con exactitud, sino para recordar que hay un Dios que habla y que espera ser escuchado. Y aquí surge un punto delicado pero necesario. Vivimos en una era de sobreinformación. Las noticias llegan en oleadas constantes. Cada día hay un nuevo titular alarmante, una nueva crisis, una nueva imagen impactante que compite por nuestra atención. En medio de este ruido, es tentador caer en uno de dos extremos igualmente peligrosos. El primero es la histeria, donde cada evento se interpreta como el fin del mundo, y cada nube se convierte en una señal apocalíptica. El segundo es la indiferencia, donde la sobreexposición a noticias perturbadoras nos insensibiliza hasta el punto de no sentir nada ante lo que debería conmovernos. Las Escrituras nos llaman a un camino intermedio, un camino de discernimiento equilibrado. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: «Examinadlo todo, retened lo bueno». No se nos pide creer todo ciegamente ni descartarlo todo con cinismo. Se nos pide examinar, ponderar, discernir y retener aquello que tiene verdadero valor espiritual. Ese proceso requiere madurez, paciencia y sobre todo una conexión viva con las Escrituras y con la oración. Porque la oración no es un ritual vacío. Es el mecanismo mediante el cual el corazón humano se sincroniza con la voluntad divina. Cuando oramos ante los eventos que vemos en el mundo, no estamos pidiendo que Dios nos explique cada detalle. Estamos abriéndonos a su guía, admitiendo que no tenemos todas las respuestas y confiando en que Él sí las tiene. La oración transforma el miedo en fe, la confusión en claridad y la soledad en compañía. Hay algo más que estas señales nos enseñan, y es la importancia de la comunidad. Ninguno de los creyentes mencionados en la Biblia enfrentó sus momentos más difíciles completamente solo. Moisés tuvo a Aarón, David tuvo a Jonatán. Elías, aunque se sentía solo, descubrió que Dios había reservado 7.000 que no habían doblado la rodilla. Los discípulos se tenían unos a otros en la barca durante la tormenta. Pablo escribía cartas a comunidades enteras porque sabía que la fe compartida es más fuerte que la fe aislada. Cuando los tiempos son inciertos, la tendencia humana es retirarse, encerrarse, proteger lo propio y desconfiar de los demás. Pero las Escrituras enseñan exactamente lo contrario.
Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La respuesta bíblica ante los tiempos difíciles no es el aislamiento, sino la reunión. No es el silencio, sino la exhortación mutua. No es la desconfianza, sino el amor activo. Y ese amor activo tiene muchas formas. A veces es una palabra de aliento a alguien que está pasando por un momento oscuro. A veces es una oración pronunciada en silencio por alguien cuyo nombre ni siquiera conocemos. A veces es un acto de generosidad que parece pequeño pero que para quien lo recibe representa un universo entero de esperanza. El buen samaritano no hizo nada sobrenatural. Se detuvo, se acercó, vendó heridas, pagó por el cuidado de un extraño. Pero en ese acto ordinario estaba contenida toda la esencia del Evangelio. Permítame compartir algo que quizás no se dice con la frecuencia suficiente. Las señales del cielo no son solo para los eruditos, los teólogos o los estudiosos de la profecía. Son para todos. Para la madre que se despierta cada mañana preguntándose cómo va a llegar al final del día. Para el joven que siente que el mundo no tiene dirección. Para el anciano que ha visto décadas pasar y se pregunta si todo lo que creyó tuvo sentido. Para el trabajador agotado que busca un propósito más allá de la rutina. Las señales no discriminan. Llegan para todos, porque el mensaje que cargan es universal. Dios sigue activo, la historia tiene un propósito, y ningún ser humano está fuera del alcance de la misericordia divina. Isaías 55:6 dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay una urgencia suave en estas palabras. No es la urgencia del pánico, sino la urgencia de la oportunidad. Hay ventanas de tiempo que se abren y que eventualmente se cierran. No porque Dios sea cruel, sino porque la historia avanza y los momentos de decisión no permanecen indefinidamente. Cada señal que aparece en Jerusalén, cada temblor, cada cambio en el agua, cada inscripción desenterrada es, en cierto sentido, una invitación. Una invitación a buscar mientras hay tiempo, a llamar mientras está cerca, a responder mientras la puerta sigue abierta. Y esa puerta no se abre con fuerza ni con méritos humanos, se abre con humildad. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. No importa cuán lejos alguien sienta que ha caminado de la fe. No importa cuánto tiempo haya pasado desde la última oración. No importa qué errores se hayan acumulado a lo largo del camino. La puerta se abre con un corazón que reconoce su necesidad. Y Dios nunca ha rechazado a quien se acerca de esa manera. Pensemos por un momento en la ciudad de Nínive. Cuando el profeta Jonás finalmente llegó allí después de intentar huir de su misión, proclamó un mensaje de juicio. Pero la respuesta de Nínive fue inesperada. Desde el rey hasta el ciudadano más humilde, todos se volvieron hacia Dios con arrepentimiento genuino. Y el resultado fue extraordinario. El juicio fue suspendido. La destrucción no llegó. No porque Dios hubiera cambiado de opinión caprichosamente, sino porque la respuesta humana activó la misericordia que siempre había estado disponible. La advertencia cumplió su propósito. No destruir, sino redimir. ¿Podría ser eso lo que está sucediendo ahora? ¿Podrían todas estas señales, estos temblores, estas aguas cambiantes, estos descubrimientos arqueológicos y estos fenómenos atmosféricos ser la versión moderna del mensaje de Jonás? No sabemos la respuesta con certeza, pero lo que sí sabemos es que la postura más sabia ante la incertidumbre no es la negación ni la desesperación, es la preparación del corazón. Prepararse no significa almacenar provisiones ni construir refugios, aunque la prudencia práctica nunca está de más. Prepararse en el sentido bíblico significa alinear la vida con los valores eternos. Significa perdonar lo que necesita ser perdonado, restaurar lo que necesita ser restaurado, soltar lo que necesita ser soltado y abrazar lo que realmente importa. Significa dejar de posponer las conversaciones difíciles, las reconciliaciones pendientes y las decisiones espirituales que hemos estado aplazando. Mateo 25 nos presenta la parábola de las 10 vírgenes. 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas. La diferencia entre ellas no fue su deseo de encontrarse con el novio, todas querían hacerlo. La diferencia fue su preparación. Las prudentes llevaron aceite extra, las insensatas no. Y cuando llegó el momento decisivo, la diferencia entre estar preparado y no estarlo se volvió irremediable. No hubo una segunda oportunidad para ir a buscar aceite a medianoche. El aceite, en la interpretación espiritual, suele representar la presencia del Espíritu Santo, la vida de oración activa, la relación viva con Dios. No es algo que pueda improvisarse en el último momento ni tomarse prestado de otro. Es algo que se cultiva día a día, oración a oración, decisión a decisión. Y cuando las señales se multiplican y los tiempos se sienten cada vez más apretados, la pregunta que cada uno debe hacerse en la quietud de su propio corazón es: ¿tengo aceite suficiente? No es una pregunta retórica,
Es quizás la pregunta más importante que cualquier ser humano puede formularse. Porque al final de todas las señales, de todos los terremotos, de todas las aguas cambiantes y de todos los descubrimientos asombrosos, lo que realmente determinará el resultado para cada persona no será si interpretó correctamente cada evento, sino si su corazón estaba preparado para el momento que importa. Y ese momento no tiene que ser un evento cósmico. Puede ser tan íntimo como un susurro en la noche, tan personal como una convicción que surge durante la oración, tan silencioso como la decisión de arrodillarse y decir: Señor, aquí estoy. No tengo todas las respuestas, pero te busco. No entiendo todo lo que está pasando, pero confío en ti. No sé qué traerá el mañana, pero sé que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el fundamento que no puede ser sacudido. No las teorías, no las especulaciones, no los titulares sensacionalistas. El fundamento inamovible es Cristo. Y sobre ese fundamento, cualquier tormenta puede ser enfrentada, cualquier terremoto puede ser soportado y cualquier oscuridad puede ser atravesada, porque al otro lado siempre espera la luz. El Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En un mundo donde la oscuridad parece extenderse, la palabra de Dios no pierde su capacidad de iluminar. No necesita electricidad, ni conexión a Internet, ni la aprobación de ningún comité humano. Funciona en el silencio de una habitación vacía, igual que en el bullicio de una ciudad en crisis. Funciona para el escéptico, que decide darle una oportunidad, igual que para el creyente veterano, que la ha leído 1000 veces. Porque su poder no depende del lector, sino de su autor. Así que para cerrar esta reflexión, hagamos algo muy simple pero profundamente poderoso. Detengámonos un momento, respiremos, y recordemos que detrás de cada señal, detrás de cada temblor, detrás de cada descubrimiento que emerge de la tierra y de cada formación que aparece en el cielo, hay un Dios que no ha dejado de hablar, no ha dejado de cuidar, no ha dejado de invitar, y la invitación sigue vigente hoy, ahora mismo, en este preciso instante en que estas palabras llegan a tus oídos o a tus ojos. No importa dónde estés, ni qué hora sea. No importa cuántas veces hayas fallado, ni cuánto tiempo hayas estado lejos. La puerta está abierta, el llamado sigue sonando. Y la gracia, esa gracia inmerecida e inagotable que define el corazón mismo de Dios, está disponible para quien la quiera recibir. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. No hay una imagen más hermosa que esa. El creador del universo, el que hace temblar montañas y cambiar el color de las aguas, el que esconde sabiduría bajo la tierra y envía señales desde el cielo, ese mismo Dios está tocando a la puerta de un corazón humano. No con truenos, no con fuego consumidor, con un llamado, paciente, personal, lleno de amor. La pregunta ya no es ¿qué significan las señales? La pregunta es ¿qué vas a hacer tú con lo que has escuchado hoy? Que Dios te bendiga, te guarde y te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si este video tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Porque a veces la señal más poderosa no viene del cielo ni de la tierra. Viene de una persona que decide abrir la boca y decir: hay esperanza. Y esa esperanza tiene nombre. Deja tu oración en los comentarios. Estamos leyendo cada una. Y recuerda, no estás solo en esto. Nunca lo has estado. Mientras el mundo sigue mirando hacia Jerusalén, mientras los científicos continúan midiendo frecuencias bajo la Tierra y mientras los arqueólogos siguen desempolvando testimonios milenarios, algo mucho más grande que cualquier descubrimiento está sucediendo en el ámbito invisible. Es el movimiento silencioso de un Dios que se acerca, y cuando Dios se acerca, la creación responde. Los valles se ensanchan, las montañas tiemblan, las aguas cambian y los cielos se abren. No como destrucción, sino como preparación, no como final, sino como principio. Y quizás eso es exactamente lo que estamos viviendo, no el final de todas las cosas, sino el comienzo de algo que aún no podemos comprender por completo. Un capítulo nuevo, una era diferente, un tiempo en el que lo oculto se revela, lo sellado se abre y lo que fue susurrado en secreto se proclama desde los tejados. Mateo 10:27 dice: Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Ese es el llamado. No a quedarnos callados, no a consumir información pasivamente, sino a convertirnos en portadores de luz en medio de la incertidumbre, a ser la voz que dice: no todo está perdido, a ser las manos que se extienden cuando otros caen, a ser los corazones que siguen latiendo con esperanza cuando el mundo dice que ya no queda razón para esperar. Porque la razón para esperar no depende de las circunstancias, depende de aquel que gobierna sobre ellas. Y ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que abrió el mar rojo, que alimentó a 5000,
que resucitó de entre los muertos, ese Dios sigue sentado en su trono, inmutable, fiel, eterno. Y si Él no ha cambiado, entonces la esperanza tampoco ha muerto. Permanece firme, mantente despierto, ama con todo tu corazón, ora sin cesar, y confía en que el mismo Dios que movió cielos y tierra para redimir a la humanidad no va a soltar tu mano ahora, ni nunca. Pero detengámonos aquí un momento, porque hay algo que no hemos explorado con la profundidad que merece. Hemos hablado de señales en la tierra, en el agua, en el cielo y bajo las piedras de Jerusalén. Hemos recorrido descubrimientos arqueológicos, fenómenos atmosféricos y vibraciones inexplicables. Pero hay una dimensión de todo esto que suele quedar en segundo plano y que, sin embargo, es quizás la más relevante de todas. Lo que estas señales revelan sobre la condición interior de la humanidad. Porque si somos honestos, las señales externas siempre han sido un reflejo de realidades internas. Cuando Dios envió las plagas sobre Egipto, el problema no era el Nilo, ni las ranas, ni la oscuridad. El problema era el corazón endurecido de un faraón que se negaba a soltar lo que no le pertenecía. Cuando Jerusalén cayó ante los babilonios, los muros no cedieron porque fueran débiles. Cedieron porque el corazón del pueblo se había alejado de su fuente. Cuando el templo fue destruido por los romanos en el año 70, las piedras no cayeron por casualidad. Cayeron como consecuencia de un rechazo que llevaba décadas gestándose. Y ese patrón bíblico se repite con una precisión que resulta incómoda. Las señales nunca son el mensaje completo. Son el sobre que contiene la carta. Y la carta siempre habla del mismo tema: el estado del corazón humano ante Dios. Jeremías 17:9 lo dice con una franqueza que duele. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta implícita es clara: solo Dios. Y por eso Él envía señales. No porque disfrute perturbando la rutina humana, sino porque sabe que sin interrupción, el ser humano tiende a dormirse en la comodidad de sus propias ilusiones. Vivimos en una época donde la distracción se ha convertido en un arte refinado. Tenemos más entretenimiento disponible que en cualquier momento de la historia humana. Podemos llenar cada segundo de silencio con música, videos, noticias, redes sociales y conversaciones digitales que nos mantienen ocupados sin exigirnos reflexión alguna. Y esa constante estimulación tiene un efecto que pocas veces reconocemos. Nos hace sordos a las señales que realmente importan. Cuando Elías buscó la voz de Dios en la montaña, no la encontró en el viento furioso, ni en el terremoto, ni en el fuego. La encontró en un silbo apacible y delicado. Esa historia no es simplemente un relato bonito para sermones dominicales. Es una descripción precisa de cómo funciona la comunicación divina en la mayoría de los casos. Dios susurra antes de gritar, toca suavemente antes de sacudir, invita antes de exigir. Y si nos hemos rodeado de tanto ruido que ya no podemos escuchar el susurro, entonces las señales más dramáticas, los terremotos, las aguas cambiantes, las tormentas sin precedentes, pueden entenderse como un aumento de volumen. No porque Dios haya perdido la paciencia, sino porque la humanidad ha perdido la capacidad de escuchar en los tonos bajos. Esta idea conecta directamente con algo que Jesús dijo en Mateo 13:15, citando al profeta Isaías: «Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane». Observemos la secuencia cuidadosamente. Los ojos se cierran primero, luego los oídos dejan de funcionar, y finalmente el corazón pierde su capacidad de comprender. Es un proceso gradual, no instantáneo. Nadie se vuelve espiritualmente sordo de la noche a la mañana. Sucede poco a poco, decisión tras decisión, distracción tras distracción, hasta que un día las señales más evidentes pasan frente a nosotros sin provocar la más mínima reacción. ¿Es posible que eso sea exactamente lo que está sucediendo a escala global? No es una pregunta diseñada para acusar a nadie en particular. Es una invitación honesta a la autoexaminación, porque la autoexaminación es el primer paso de cualquier regreso genuino a Dios. Segunda de Corintios 13:5 dice: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe». Probad a vosotros mismos. No se nos pide examinar a los demás. Se nos pide mirarnos a nosotros mismos con la misma honestidad con que un médico examina a un paciente. Sin juicio emocional, pero con la precisión necesaria para identificar lo que necesita atención. Y lo que muchos descubren cuando se detienen lo suficiente para mirarse con honestidad es que han construido una vida que funciona perfectamente sin Dios. Los horarios están llenos, las metas están definidas, las relaciones están organizadas, las finanzas están planificadas. Todo parece estar en orden. Pero en el centro de todo ese orden hay un vacío que ninguna planificación humana puede llenar. Eclesiastés 3:11 lo describe con una belleza que atraviesa los siglos.
también ha puesto eternidad en el corazón de ellos. El ser humano fue diseñado con una cavidad interior que solo lo eterno puede ocupar. Y cuando intentamos llenarla con lo temporal, por más sofisticado o placentero que sea, el vacío persiste. No grita. Simplemente espera. Como las señales bajo Jerusalén. Silencioso, persistente, imposible de satisfacer con sustitutos. Esto nos lleva a otra reflexión que conecta profundamente con todo lo que hemos visto en este recorrido por los eventos recientes. La relación entre lo temporal y lo eterno, porque esa tensión está presente en cada uno de los descubrimientos y fenómenos que hemos mencionado. Las piedras rotas bajo Jerusalén son temporales, pertenecen a una era que ya pasó. Pero el mensaje que encarnan, la advertencia de un Dios que sacude lo que necesita ser sacudido, es eterno. La tablilla financiera encontrada en la ruta de peregrinación es un objeto temporal, un recibo comercial de hace 2000 años. Pero la lección que enseña que el corazón humano tiende a mezclar lo sagrado con lo mercantil es una verdad que no envejece. El mosaico de Megido es un piso de piedra. Se puede tocar, medir y fotografiar. Pero la confesión inscrita en él, Dios Jesucristo, trasciende el material donde fue grabada. Las Escrituras insisten una y otra vez en esta distinción. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Segunda de Corintios 4:18 lo articula con claridad meridiana, y esa es quizás la clave interpretativa más importante para todo lo que estamos presenciando. Las señales visibles, los terremotos, las inundaciones, las grietas, los descubrimientos son temporales, pasarán. Serán reemplazadas por nuevos titulares, nuevos eventos, nuevas preocupaciones. Pero la realidad espiritual que revelan es permanente. La soberanía de Dios no depende de si hay un terremoto hoy o mañana. La necesidad humana de redención no aumenta ni disminuye según las noticias del día. La promesa del regreso de Cristo no se acelera ni se retarda por la cantidad de señales que se acumulen en un periodo determinado. Lo que sí cambia con cada señal es la oportunidad. Cada evento inusual es una ventana que se abre brevemente, invitando a quienes la ven a detenerse, reflexionar y quizás dar un paso que habían estado posponiendo. Puede ser un paso de fe, un paso de perdón, un paso de reconciliación, un paso de entrega. Cualquiera que sea el paso que tu corazón sabe que necesita dar, este es el momento, no porque el mundo vaya a terminar mañana. Nadie puede afirmar eso con autoridad, sino porque la vida humana, tu vida, mi vida, la vida de todos los que están viendo o escuchando esto, es profundamente limitada en tiempo. Santiago 4:14 lo recordó con una imagen que es imposible de olvidar. Somos neblina. Aparecemos por un instante y luego nos desvanecemos. Y en ese instante breve, fugaz, irrecuperable, se juega todo lo que somos y todo lo que seremos por la eternidad. Eso no es una amenaza, es una invitación a vivir con intencionalidad, a no desperdiciar los días en preocupaciones que no conducen a nada, a no invertir la energía del alma en acumular lo que no puede llevarse más allá de la última respiración, a no postergar las decisiones que definen el destino eterno de una persona. Jesús lo dijo con una sencillez que desarma en Mateo 6:19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Esa es la radiografía más precisa que existe del alma humana. No necesitas confesarle a nadie dónde está tu verdadero tesoro. Solo mira dónde está tu corazón. ¿Qué es lo primero en lo que piensas al despertar? ¿Qué es lo que te quita el sueño por las noches? ¿Qué es lo que te produce mayor ansiedad cuando sientes que podría ser arrebatado? Ahí está tu tesoro. Y si ese tesoro es algo que la polilla puede comer, que el óxido puede corroer o que un ladrón puede robar, entonces tu corazón está edificado sobre arena. Pero si tu tesoro es la relación con el Dios vivo, si tu mayor riqueza es la certeza de que eres conocido, amado y sostenido por manos eternas, entonces ninguna tormenta, ningún terremoto, ninguna señal perturbadora tiene el poder de destruir lo que realmente importa. Porque lo que está edificado sobre la roca permanece cuando todo lo demás cae. Y aquí llegamos a algo que considero esencial mencionar. Hemos hablado mucho de señales, de profecías, de eventos inusuales y de su posible significado espiritual. Pero nada de eso tiene verdadero valor si no conduce a una transformación práctica en la vida diaria. La fe que solo se alimenta de señales es una fe frágil. La fe que necesita constantemente nuevos prodigios para mantenerse viva está construida sobre la arena del espectáculo, no sobre la roca de la convicción. Jesús enfrentó este problema durante su ministerio terrenal. La gente lo seguía no siempre por amor ni por convicción, sino por los milagros. Juan 6:26 registra a Jesús diciéndoles con franqueza:
Me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Buscaban el beneficio, no al benefactor. Querían el producto, no al productor. Y cuando Jesús les ofreció algo más profundo que pan físico, muchos se fueron. Esa es una advertencia para nuestra generación también. Es posible consumir contenido sobre señales proféticas, eventos extraordinarios y descubrimientos asombrosos como si fuera entretenimiento espiritual, sin permitir que nada de ello toque realmente el corazón. Es posible saber todo sobre las profecías de Zacarías y no tener una vida de oración activa. Es posible conocer cada detalle del Monte de los Olivos y no haber perdonado a un vecino. Es posible emocionarse con las señales y no haber tomado nunca la decisión de entregar la vida a Cristo. Y si ese es el caso, entonces todas las señales del mundo no habrán cumplido su propósito en esa vida, porque el propósito nunca fue asombrar, fue transformar. La transformación comienza con una decisión, no con una emoción, no con una reacción impulsiva ante un evento impactante, sino con una decisión meditada, firme y sostenida, de caminar en una dirección diferente. El arrepentimiento bíblico no es sentirse mal por unos minutos y luego volver a lo mismo. Es un cambio de dirección. La palabra griega es metanoia, que literalmente significa cambiar de mente. Cambiar la manera en que pensamos, que valoramos, que priorizamos, que vivimos. Y ese cambio no tiene que ser perfecto desde el primer día. Dios no exige perfección instantánea, exige sinceridad, exige un corazón que diga, quiero ser diferente, y estoy dispuesto a caminar en esa dirección aunque tropiece en el camino, porque tropezar no es lo mismo que rendirse. Tropezar es parte del proceso de aprender a caminar. Lo que importa no es si caes, sino si te levantas. Y la promesa de las Escrituras es que Dios mismo levanta a quienes caen. El Salmo 37:24 dice, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Sostiene su mano, no la suelta cuando tropieza, no la retira cuando falla. La sostiene, con firmeza, con paciencia, con un amor que no depende del rendimiento del ser humano, sino de la naturaleza inmutable de Dios. Esa es la verdad más poderosa que cualquier señal puede señalar. No que el mundo tiembla, sino que hay alguien que no tiembla. No que las aguas cambian de color, sino que hay una fuente de agua viva que nunca se contamina. No que la oscuridad desciende, sino que hay una luz que la oscuridad no puede vencer. Juan 1:5 lo declara con una contundencia que resuena a través de los milenios. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Observa el tiempo verbal. No prevalecieron. Pasado. Ya está decidido. La batalla entre la luz y la oscuridad no está pendiente de resolución. Ya fue ganada. En una cruz, hace 2000 años, cuando el Hijo de Dios dijo, consumado es. En ese momento, toda oscuridad fue derrotada. Todo pecado fue pagado. Toda separación entre Dios y el ser humano fue reparada. No como posibilidad futura, sino como realidad consumada. Lo que queda por hacer no es que Dios complete su obra. Ya la completó. Lo que queda es que cada persona acepte lo que ya fue hecho. Y esa aceptación no requiere méritos, no requiere conocimiento teológico avanzado, no requiere pertenecer a una denominación específica ni haber llevado una vida perfecta. Requiere solamente fe. Efesios 2:8 y 9 lo dice con una simplicidad que despoja todo orgullo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, don de Dios. No un premio que se gana, no un salario que se cobra, un regalo, inmerecido, gratuito, ofrecido a todos sin distinción. Lo único que se necesita para recibirlo es extender las manos vacías y decir, lo acepto. ¿Puedes hacer eso hoy? ¿Puedes, en este momento, dejar de lado el análisis, la especulación y el debate sobre señales y profecías y simplemente hablarle a Dios desde lo más profundo de tu ser? No necesitas palabras elocuentes, no necesitas un templo, ni una iglesia, ni un lugar especial. Necesitas solamente tu corazón y la disposición de abrirlo. Si quieres hacerlo, puedes decir algo tan simple como esto: Señor, reconozco que te necesito. Reconozco que mi vida sin ti no tiene el fundamento que necesita. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, que pagó por mis faltas y que resucitó. Lo acepto como mi Salvador y mi Señor. Guía mis pasos desde hoy. Amén. Si pronunciaste esas palabras con sinceridad, algo cambió en el ámbito espiritual. No porque las palabras tengan poder mágico, sino porque expresaron la decisión de un corazón que se volvió hacia su Creador. Y Dios honra esa decisión. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Ahora bien, volvamos por un momento a Jerusalén porque la historia no ha terminado. Y lo que viene después de las señales es igual de importante que las señales mismas. Hay un aspecto de los descubrimientos recientes que merece mayor atención,
y es el hecho de que muchos de estos hallazgos no fueron buscados intencionalmente. La habitación secreta bajo el Monte de los Olivos fue encontrada mientras se realizaban escaneos de rutina. La tablilla financiera apareció durante trabajos de infraestructura, no durante una excavación arqueológica planificada. El mosaico de Megido salió a la luz bajo una prisión, un lugar donde nadie esperaba encontrar un testimonio de fe antigua. Ese patrón de descubrimiento no intencional es en sí mismo significativo. Sugiere que lo que está siendo revelado no depende de la búsqueda humana. Depende de un calendario que opera más allá del control de los investigadores. Las cosas salen a la luz cuando es su tiempo de salir, no cuando los seres humanos deciden buscarlas. Daniel 12:4 habla de un momento en que el conocimiento aumentará y muchas cosas selladas serán abiertas. Si estamos entrando en ese tiempo, entonces los descubrimientos continuarán, independientemente de si los buscamos o no. Vendrán a nosotros, y eso plantea una posibilidad fascinante. ¿Qué más hay bajo la superficie de Jerusalén que aún no ha sido descubierto? ¿Qué otros testimonios permanecen sellados en las profundidades, esperando el momento preciso para emerger? ¿Qué inscripciones, qué objetos, qué cámaras ocultas podrían estar conteniendo mensajes que complementen o confirmen lo que las Escrituras ya han declarado? No podemos responder esas preguntas con certeza, pero podemos afirmar algo con confianza. Jerusalén no ha terminado de hablar. Esta ciudad, que ha sido destruida y reconstruida múltiples veces a lo largo de la historia, que ha sido conquistada por babilonios, persas, griegos, romanos, cruzados y otomanos, que ha sobrevivido a asedios, terremotos, incendios y siglos de olvido, sigue de pie. Y no solo sigue de pie, sigue revelando. Cada capa que se descubre añade una página al libro más largo jamás escrito. Un libro que no fue compuesto por un solo autor, ni en un solo idioma, ni en un solo siglo. Un libro que se escribe con piedras, inscripciones, mosaicos, monedas, tumbas y ahora, aparentemente, con vibraciones subterráneas y grietas que siguen una dirección profética. Y ese libro, ese testimonio acumulado a lo largo de milenios, dice siempre lo mismo. Hubo un pueblo que conoció a Dios, hubo profetas que hablaron en su nombre, hubo un Mesías que caminó por estas calles, enseñó en estos templos, lloró sobre estas colinas y prometió regresar a este mismo lugar. Y todo lo que la tierra está revelando hoy parece ser un eco anticipado de esa promesa, no un cumplimiento final. No una fecha en un calendario, sino un eco, un recordatorio, una vibración constante a 111 hercios que dice, en un lenguaje que los instrumentos pueden medir, pero no interpretar: algo se acerca, algo grande, algo que no tiene precedente en la historia humana. ¿Qué es ese algo? Las Escrituras lo llaman de muchas maneras: la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa, el día del Señor, la restauración de todas las cosas, la nueva Jerusalén. Sea cual sea el nombre que se le dé, la esencia es la misma, un momento en que lo invisible se hace visible, lo celestial se une a lo terrenal, y la historia tal como la conocemos da paso a algo completamente nuevo. Tito 2:13 lo describe como la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Observa las palabras: esperanza bienaventurada, no esperanza angustiante, no esperanza aterradora, bienaventurada, dichosa. Una esperanza que produce gozo, no pánico. Una esperanza que fortalece, no paraliza. Una esperanza que inspira a vivir con mayor propósito, mayor amor y mayor entrega. No a esconderse en un rincón esperando la catástrofe. Esa es la diferencia entre la interpretación bíblica genuina de los tiempos y la especulación sensacionalista. La primera produce fruto: paz, gozo, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. La segunda produce ansiedad, obsesión, aislamiento y, en los peores casos, fanatismo. Gálatas 5:22 y 23 describe el fruto del Espíritu. Si lo que estamos sintiendo al reflexionar sobre estos eventos no se parece a ese fruto, entonces necesitamos ajustar nuestra perspectiva, porque la perspectiva lo es todo. Dos personas pueden mirar el mismo terremoto y tener reacciones completamente opuestas. Una se llena de terror porque ve destrucción, la otra se llena de expectativa porque ve cumplimiento. La diferencia no está en el evento, está en el fundamento sobre el que cada una ha construido su vida. Y volvemos así al punto de partida, al fundamento, a la roca, a Cristo. Todo lo demás es comentario. Los terremotos pasarán, las inundaciones se secarán, las grietas serán estudiadas y archivadas. Los titulares de hoy serán olvidados mañana, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 40:8 lo declara con una firmeza que desafía al tiempo mismo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Permanece, no se adapta a las modas, no se debilita con el paso de los siglos, no se vuelve irrelevante cuando cambian las culturas. Permanece, firme,
intacta, viva, y tan relevante hoy como el día en que fue pronunciada por primera vez. Si has llegado hasta aquí en este recorrido, quiero que sepas algo. No fue casualidad. De las miles de cosas que podrías estar haciendo en este momento, elegiste quedarte aquí. De todos los videos y contenidos que compiten por tu atención, algo te trajo a este. Y tal vez ese algo no fue simplemente curiosidad. Tal vez fue una invitación. No una invitación mía. Yo soy solo una voz. La invitación viene de más arriba. Viene de aquel que conoce tu nombre antes de que nacieras, que contó los cabellos de tu cabeza, que sabe cuántas veces has intentado cambiar y cuántas veces has sentido que fallaste, que conoce tus miedos más profundos y tus anhelos más secretos, y que a pesar de conocerlo todo, no se ha alejado. Sigue aquí, sigue llamando, sigue esperando, con la misma paciencia con la que ha esperado durante milenios a que la humanidad escuche su voz entre el ruido del mundo. ¿La escuchas? Quizás es apenas un susurro. Quizás se parece a esa vibración de 111 hercios bajo Jerusalén. Constante, rítmica, imposible de explicar con categorías humanas, pero indudablemente presente. Siempre presente. Y tú tienes la libertad de responder. Nadie puede hacerlo por ti. Ningún pastor, ningún profeta, ningún video puede tomar esa decisión en tu lugar. Es tuya, completamente tuya. Y es la decisión más importante que jamás tomarás. Así que te dejo con esta última reflexión, sacada no de los titulares ni de los descubrimientos arqueológicos, sino del corazón mismo de las Escrituras. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la bendición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida, no mañana, no cuando entiendas todo, no cuando las señales se vuelvan más claras o los descubrimientos sean más concluyentes. Hoy. Ahora, en este momento que nunca se repetirá, porque cada momento es un regalo, y cada regalo merece una respuesta. Hay algo más que debemos considerar antes de cerrar este capítulo. A lo largo de toda esta travesía por los eventos de Jerusalén, hemos observado una característica que se repite sin excepción: la simultaneidad. No estamos ante una sola señal aislada que aparece y desaparece. Estamos ante una convergencia, agua que cambia de color al mismo tiempo que la tierra tiembla. Tormentas que llegan mientras los arqueólogos desenterran testimonios milenarios, grietas que se abren en la misma dirección que las profecías describen, vibraciones que se detectan en el mismo periodo en que cámaras selladas son descubiertas. La simultaneidad no es un concepto menor. En la historia bíblica, los momentos más trascendentales siempre estuvieron marcados por una acumulación de señales convergentes. Durante el Éxodo no fue una sola plaga, fueron 10, cada una intensificándose sobre la anterior. Durante la crucifixión no fue solo la oscuridad, fue la oscuridad junto al terremoto, junto al velo del templo, rasgándose de arriba abajo. Durante el día de Pentecostés no fue solo el viento, fue el viento junto a las lenguas de fuego, junto al hablar en idiomas que los presentes no habían aprendido. La convergencia es la firma de Dios en la historia. Cuando las cosas suceden juntas, cuando los eventos se alinean en tiempo, espacio y significado, la probabilidad de que sean meramente aleatorios disminuye dramáticamente, y la invitación a prestar atención se vuelve mucho más difícil de rechazar. Esto no significa que debamos vivir en un estado de alerta constante que nos robe la paz. Significa que debemos cultivar lo que las Escrituras llaman vigilancia espiritual, una postura del corazón que combina la tranquilidad interior con la sensibilidad hacia lo que Dios está haciendo en el mundo. Jesús lo expresó con una imagen agrícola en Marcos 13:37. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Velar no es lo mismo que temer. Velar es estar atento. Es mantener los ojos abiertos mientras el corazón permanece en reposo. Es la postura del centinela que confía en el rey, que lo envió, pero que no abandona su puesto en la muralla. Y esa postura es especialmente necesaria en tiempos como los que vivimos, porque hay una tentación sutil pero poderosa que acecha a quienes se interesan en los temas proféticos, la tentación de convertirse en espectadores en lugar de participantes. Es fácil sentarse a observar las señales como quien mira una película, fascinado por el drama pero sin sentirse parte de la historia. Sin embargo, la Biblia no conoce espectadores, solo conoce protagonistas. Cada ser humano está en el escenario, quiera o no, y las decisiones que tome hoy determinarán su papel en el acto final. Pensemos en lo que esto significa de manera práctica. Si realmente creemos que los tiempos son significativos, si realmente percibimos que hay una convergencia de señales que apuntan hacia algo mayor, entonces esa creencia debería manifestarse en acciones concretas, no en acciones dramáticas ni espectaculares, sino en las acciones cotidianas que definen el carácter de una persona. Debería manifestarse en cómo tratamos a las personas que nos rodean, en la paciencia que mostramos con quienes nos irritan,
en la generosidad con la que compartimos lo que tenemos, en la honestidad con la que conducimos nuestros asuntos, en la ternura con la que hablamos a quienes están pasando por momentos difíciles, en el perdón que ofrecemos a quienes nos han lastimado, en la humildad con la que reconocemos nuestros propios errores, porque al final, cuando todo haya sido dicho y hecho, cuando las señales hayan dado paso a la realidad que anuncian, lo que Dios evaluará no será cuánto sabíamos sobre profecía, sino cuánto amamos. Primera de Corintios 13 lo deja absolutamente claro. Si tuviere profecía y entendiere todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, nada soy. 3 palabras que deberían calibrar toda nuestra aproximación a estos temas. El conocimiento profético sin amor es vacío. La interpretación de señales sin compasión es estéril. La vigilancia espiritual sin servicio práctico es incompleta. El amor es el marco dentro del cual todo lo demás adquiere sentido. Sin él, las señales son solo datos. Con él se convierten en invitaciones a vivir de una manera que honre a Dios y bendiga a quienes nos rodean. Y ese amor tiene una expresión suprema que las Escrituras no nos permiten olvidar. Juan 3, 16 lo resume en una sola oración que contiene el universo entero de la redención. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, no algunos, no los que lo merecen, no los que tienen su teología perfectamente organizada, todo aquel que cree. La puerta es ancha en su invitación y precisa en su condición. Creer, confiar, depositar el peso completo de la existencia sobre la promesa de que Dios envió a su Hijo para rescatar lo que estaba perdido. Esa promesa es el fundamento de todo lo que hemos discutido. Es la razón por la que las señales importan. Es la razón por la que Jerusalén sigue siendo relevante. Es la razón por la que cada terremoto, cada descubrimiento, cada cambio en el agua y cada formación en el cielo apuntan en la misma dirección, hacia un Dios que no ha terminado con la historia y que tiene un plan que se cumplirá hasta la última letra. Y dentro de ese plan, tú tienes un lugar, no como espectador, como protagonista, con un papel que nadie más puede cumplir y con una historia que solo tú puedes vivir. La pregunta no es si el plan de Dios se cumplirá con o sin nuestra cooperación. La pregunta es si queremos ser parte de él, si queremos caminar en la dirección correcta, si queremos estar del lado de la luz cuando las sombras se disipen por última vez. La decisión es tuya, y es la más importante que tomarás jamás. Más importante que cualquier carrera, cualquier relación, cualquier inversión financiera o cualquier plan a largo plazo, porque todos esos planes tienen fecha de vencimiento. Esta decisión no. Romanos 10, 9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La promesa es directa. No hay letra pequeña. No hay condiciones ocultas. No hay período de prueba. Confesar y creer. Y la salvación, esa salvación que ningún terremoto puede sacudir, que ninguna inundación puede arrastrar, que ningún descubrimiento arqueológico puede contradecir, se convierte en tuya. Para siempre.